Lo que vamos a hacer es dar la bienvenida a la gente que esté viendo el vídeo en YouTube, porque estamos en directo. Hoy el vídeo va a ser diferente a lo habitual, porque en realidad estamos en directo, bastante más gente de lo habitual, porque estamos viendo esto, que lo voy a poner bien ahora, que es la llegada de la tripulación de la misión Crew-5 a la Estación Espacial Internacional. En este momento lo que ha sucedido ya es el acoplamiento y estamos esperando a que se abra la escotilla y que la tripulación ya acceda a la Estación Espacial Internacional. Queda aproximadamente 1 hora y 15 minutos, más o menos, y tenemos por tanto tiempo de sobra para repasar las noticias. Y como no hay gran cosa, lo que hago es, está el sonido activado, están simplemente haciendo un resumen de lo que ha pasado. La tripulación, por cierto, de la misión es esta: Ana Kikina, que es cosmonauta de Rusia, vamos, Josh Casada, Nicole Mann, de Estados Unidos, y Koichi Wakata, que es japonés y que es la quinta vez que vuela al espacio. Los otros tres es la primera vez que viajan al espacio. Y también es la primera vez, Ana Kikina es cosmonauta, es la primera vez que un cosmonauta, en este caso una cosmonauta, viaja a la Estación Espacial Internacional a bordo de una cápsula estadounidense, que es algo que no había sucedido. La última vez que un cosmonauta voló en una nave estadounidense fue en 2002, a bordo del transportador espacial. Y ahora ha vuelto a suceder, y de hecho el año que viene y en 2 años habrá otra misión de SpaceX con un cosmonauta a bordo. Ya lo explicó ayer Sergei Krikalev de Roscosmos, que está en Estados Unidos. Estaba también para, bueno, de hecho sigue allí, para la llegada, el lanzamiento y la llegada de la tripulación. Y bueno, esto lo voy a dejar más bajo de volumen para oírlo por si dijesen algo en algún momento. ¿Uno de ellos es nativo americano? Sí, Nicole Mann, que ha sido la comandante también de la misión, es nativa americana, y una vez que entre en la estación se va a convertir en la primera nativa americana que viaja a la Estación Espacial Internacional. Entonces, teniendo esto aquí en la recámara, yo ya os digo, lo veo aquí, aunque vosotros no lo podáis ver en el stream, yo lo tengo aquí. Y lo que vamos a hacer es repasar primero la imagen del día. Hoy es 6 de octubre. Si estáis en YouTube, ayer no hubo vídeo porque estuve con el lanzamiento de Crew-5 y no había tiempo para hacer un vídeo de noticias, y por tanto no lo ha habido. Y la imagen es esta, que es la galaxia de la ballena NGC 4631. La foto ya lo pone aquí, es de Mike Sherrick, y dice: es una NGC 4631, es una bella galaxia espiral grande, vista de perfil, está a 25 millones de años luz, que no es mucha distancia en la escala astronómica, ya sabéis. Entre comillas, es como si estuviese, no voy a decir en el jardín, pero en la calle, justo en la salida del jardín, ¿vale? En la constelación del hemisferio norte de los Lebreles, Canes Venatici, o Canes Venatici, no sé muy bien cómo se pronuncia, es los Lebreles, es como se llama en castellano. La forma ligeramente distorsionada de la galaxia sugiere que, sugiere a algunos un arenque cósmico. Hombre, bueno, sí, viéndola así, sí, bueno, vale, sí, lo puedo comprar, va, sí, lo puedo comprar. Y a otros su nombre popular, que es la galaxia de la ballena. Dice: de cualquier manera, es de un tamaño parecido a la Vía Láctea, y en esta imagen con colores vivos, el núcleo amarillento de la galaxia, las nubes de polvo oscuro y los cúmulos brillantes de estrellas, ahora lo voy a poner en grande, y las regiones de formación de estrellas en tonos rojizos son fáciles de ver. La galaxia compañera, la pequeña galaxia elíptica aquí, NGC 4627, se encuentra justo encima. Vale, sí, perdón, una galaxia compañera se encuentra justo encima, que es NGC 4627. Se pueden ver también en imágenes del espacio profundo tenues corrientes de estrellas de aquí, juraría que se llegan a intuir, que son los restos de pequeñas galaxias compañeras de la galaxia de la ballena, que han sido perturbadas, distorsionadas por diferentes encuentros con la ballena en el pasado. La galaxia se sabe que también tiene un halo de gas caliente que brilla en espectro de rayos X. Esta es la imagen en condiciones de Mike Sherrick. Y aquí, si os fijáis, todo esto en azul, estrellas masivas que están en cúmulos de estrellas, es decir, no son estrellas individuales. Esto en tonos rojizos, que se ven un montón, son regiones de formación de estrellas. Aquí en amarillo el núcleo. El núcleo es donde está el agujero negro supermasivo de la galaxia. Tiene un tamaño similar al de la Vía Láctea, así que tiene un agujero negro supermasivo en su centro. Todas las galaxias grandes tienen un agujero negro supermasivo, pero lo que brilla, lógicamente, no es el agujero negro. Los agujeros negros no brillan, ya lo sabéis. Sí puede brillar
disco de material que tienen a su alrededor, pero los agujeros negros en sí, el objeto, no brilla. ¿De dónde viene el brillo amarillento? El núcleo de la galaxia suele estar repleto, de cualquier galaxia, de estrellas más viejas, más frías que las estrellas más brillantes, que son azules, y tiene ese tono amarillento que es lo que le da ese color. Y luego estas regiones, en tonos grises, marrones, negros, más bien marrones y negros que grises, son zonas de polvo más densas, ¿vale? Y ya os digo, esta es la galaxia compañera, NGC 4627, es una galaxia elíptica. Bueno, una galaxia elíptica pequeña. No es lo mismo que una galaxia elíptica. Y está a 25 millones de años luz. O sea que está a la vuelta de la esquina, en términos astronómicos. Entonces, antes de repasar noticias, lo que voy a hacer es dejar esto. No debe haber problema. Lo voy a dejar así. Y estaban en el chat hablando de. Bueno, es que hemos estado hablando del tema de los terraplanistas y demás, ¿no? De cómo se defienden cuando se ve en estas imágenes, en esta en particular no, pero de esta Estación Espacial Internacional se ve la Tierra. Y se ve que evidentemente es esférica. Entonces, claro, ¿no? ¿Qué se supone que dicen cuando ven esas imágenes y demás? Y me habíais preguntado en el chat que qué pienso de de la idea de los extraterrestres antiguos. Y lo que decía es que, para los que no estéis en Twitch, en el chat hay comandos que se pueden utilizar, se pone exclamación y una palabra y hay un robot que responde. Y tengo uno específicamente que es exclamación antiguos y el robot contesta diciendo una cifra que sube cada vez que alguien utiliza el comando, X civilizaciones, en este caso que va por 189. 189 civilizaciones eran antiguas, no imbéciles. Porque parece que muchas veces se nos olvida que sí, que en el antiguo Egipto, por ejemplo, no tenían las herramientas que tenemos hoy en día. Está claro, no tenían la tecnología que tenemos hoy en día, pero eso no quiere decir que fuesen tontos. O incluso antes del antiguo Egipto, ha habido seres humanos a lo largo de la historia del ser humano extremadamente inteligentes. Y dentro de lo que tenían a su disposición, eran capaces de hacer cosas que muchos otros seres humanos no eran capaces de hacer. Entonces, a eso hay que sumarle, lo he explicado muchas veces en YouTube también, que hay que tener en cuenta que el resto de la galaxia no podía saber que estábamos aquí. Porque la única forma de encontrar vida, sobre todo si veis los vídeos habitualmente o estáis aquí en Twitch habitualmente, ¿cuántas veces lo hemos comentado? La forma de saber que hay vida en un planeta, el que sea, ya no necesariamente la Tierra, el que sea es encontrar una tecnofirma. Vida inteligente, se entiende, ¿vale? La mejor forma es encontrar una tecnofirma, es decir, una señal que sea indudablemente de origen tecnológico, ¿vale? Que solo se puede atribuir a la presencia de una civilización, cosas como por ejemplo la secuencia de números primos, porque no es un concepto que se dé en la naturaleza. ¿Qué pasa? Que desde el punto de vista de la galaxia, por tanto, lo que se puede plantear es que la Tierra no tuvo una civilización hasta que se envió la primera señal, la primera tecnofirma al espacio. Eso sucedió por primera vez, lo he contado también muchas veces, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936. Y fue el discurso del infame personaje de Alemania, no hace falta entrar en más detalles. Ese fue el primer discurso, la primera señal que se envió al espacio, porque se transmitió con la suficiente potencia como para que pudiese abandonar la Tierra. Antes de que nadie se preocupe, primero hay que recordar que esa señal viaja a la velocidad de la luz y que además la intensidad de la señal se deteriora con el cuadrado de la distancia. Lo que quiere decir con el cuadrado de la distancia es que cuanto más te alejas, más rápidamente pierde intensidad. Entonces hay una distancia determinada a partir de la cual la señal ya es inconfundible. Es indistinguible, del ruido de fondo del universo, ¿vale? Y aunque hubiese una civilización lo suficientemente cerca de la Tierra como para detectarla, lo que escucharían sería un mensaje en alemán. Los extraterrestres, suponiendo que los haya, no hablan alemán. O por lo menos no deberían, sería sorprendente que fuese así. Entonces tampoco sería nada de lo que preocuparse, pero ¿eso qué quiere decir? Que hasta hace, iba a decir 80 años, pero ya son 86. Hasta hace 86 años, o sea, estamos más cerca de los 90 que de los 80, para el resto de la Vía Láctea, en la Tierra no había una civilización inteligente, porque no se podía detectar. Entonces, claro, ¿cómo podría haber extraterrestres que viniesen a construir las pirámides? Ni siquiera podían saber si había vida inteligente en la Tierra. Como mucho podrían haber concluido, eso sí, que la Tierra podría ser habitable en función de a qué distancia estuviesen de la Tierra, qué tecnología tuviesen. Seguro que podrían
determinar que la Tierra tuviese vida. Pero vida no quiere decir vida inteligente, mucho menos que tengan pirámides. Y que no, vamos ahí a construir pirámides. Es que nos aburrimos, estamos en nuestras casas y nos apetece hacer un viaje de cientos de años luz, por ejemplo, para construir pirámides. Para poner piedras sobre piedras. Que claro, es extremadamente complejo. Y menos mal que vinieron, parece ser, según algunos conspiracionistas, los extraterrestres a enseñarnos cómo poner una piedra sobre otra piedra, porque es un concepto extremadamente avanzado. Entonces, eso, simplemente que es algo que hay que tener en cuenta. La primera señal tecnológica, la primera tecnofirma se envió en 1936, han pasado 86 años, ya he dicho, viaja a la velocidad de la luz, por lo tanto ha recorrido 86 años luz desde la Tierra. Es decir, tenemos una esfera de 172 años luz, con la Tierra en su centro, que es la esfera en la que se podría detectar una tecnofirma de la Tierra. Es decir, dentro del contexto de la Vía Láctea, que mide 120.000 años luz, tendrías que estar a menos de 86 años luz de la Tierra para poder detectar una tecnofirma y saber que hay una civilización en nuestro planeta. Por eso la idea no tiene mucho sentido. Y era algo que quería explicar. ¿Un peine no han subido a la Estación Espacial Internacional? No. Se veía a Samantha Cristoforetti y no. ¿Qué estaban comentando? No estaban, en principio no estaban comentando nada interesante, pero... For SpaceX out in Hawthorne, California. No he echado atrás lo suficiente. And you just heard the crew commander Nicole Mann on the Big Loop doing comm checks between her and... Vale, están haciendo comprobaciones de comunicaciones entre la cápsula Crew Dragon y control de misión de SpaceX en Hawthorne, en California. Esa señal de radio va a tener alcance o seguirá viajando sin fin. Esa señal de radio llega un momento en el que su intensidad es tan baja que ya no se puede distinguir del ruido de fondo del universo. Es decir, si llega a una distancia a partir de la cual ya no se puede detectar. O se puede detectar, pero ya no la puedes distinguir del ruido de fondo del universo. Entonces, estábamos hablando de eso, no sé si hay alguna pregunta más, mientras contestaban. Y si hubieran escogido nuestro planeta para hacer perdurar su especie, pensad que la posibilidad es absurdamente pequeña. La Vía Láctea tiene, se suele decir, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. La cifra que más se suele utilizar es 100.000 millones de estrellas, pero podría ser hasta 400.000 millones, ¿vale? De media, cada estrella tiene como mínimo un planeta a su alrededor, ¿vale? Es decir, ¿cuántos exoplanetas rocosos en la zona habitable de sus estrellas podría haber en la Vía Láctea, al margen de la Tierra? La respuesta es, excluyendo planetas rocosos en torno a enanas rojas, en la zona habitable de enanas rojas, miles de millones, ¿vale? En torno a enanas rojas también, es decir, tanto enanas amarillas como el Sol como enanas rojas, decenas de miles de millones. ¿Cuál es la posibilidad de que entre miles de millones de exoplanetas habitables, incluyendo la Tierra, una civilización al azar vaya a escoger la Tierra? Sin saber, quizás incluso sin tener la garantía de que pueda ser habitable. Es más, ¿cuál es la posibilidad, ya no de que puedan escoger la Tierra? Es más, ¿cuál es la posibilidad de que esa civilización pueda tener la tecnología para que, a la distancia en la que esté de la Tierra, puedan detectar ya no que el planeta sea habitable, su existencia? No es tan simple, es algo extremadamente complejo. El espacio es muy grande. Por eso, cuando se habla de las sondas Voyager y de los discos de oro que llevan, se habla también de que es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, pero muy difícil de verdad, que alguna civilización vaya a encontrarse en el futuro, porque una vez que se apaguen, y eso va a ser en los próximos años, van a ser objetos inertes. Van a seguir viajando por el espacio, van a orbitar alrededor del centro de la Vía Láctea, sí, durante millones de años, pero van a ser indetectables, a menos que se acerquen muchísimo a un planeta. ¿Cuál es la posibilidad de que alguna de las sondas, en una escala de millones de años, llegue a pasar tan cerca de un planeta habitado como para que detecten su presencia, la intercepten y puedan estudiar el contenido de los discos de oro? O sea, es que son mil cosas a la vez, porque a lo mejor pasa por un sistema en el que en ese momento no hay una civilización, o pasa por un sistema en el que hay una civilización pero ni se entera de que pasan por ahí. O sea, son muchísimas cosas, son muchísimos factores. Es como encontrar un grano de arroz en una playa inmensa. Sí, 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 básicamente. A ver.
Creo que el problema, aparte de distancia, es coincidir en la misma escala temporal en el mismo estadio de evolución. Sí. Vale, están haciendo comprobaciones ahora sobre los trajes. Ahora debería contestar Nicole Mann. Vale, sí, que los trajes están secando, están completando la lista de pasos que hay que seguir antes de realizar la salida de la tripulación a la estación en sí. Por eso digo que es algo que resulta muy, muy complejo. Es más plausible que te toquen los euromillones. Pachi, seguramente sea más plausible que te toquen los euromillones, pero no una, sino 10 veces seguidas. Seguramente sea más probable. Bueno, están hablando entre ellos. Están probando comunicaciones. Ya os digo, es que en este tramo es bastante aburrido porque se les oye hablar mucho, pero siempre, pues eso, comunicaciones, repasando la lista de pasos a seguir, es bastante monótono. Llámame loco, pero prefiero 10 veces el euromillón que conocer un extraterrestre. Hombre, yo prefiero conocer un extraterrestre. A ver, con matices, siempre y cuando no vengan a exterminarnos y tengan más tecnología que nosotros. Claro, imaginaos que, sí, quiero conocer un extraterrestre. Llega el extraterrestre con mala leche. Llega el que ese día se levantó con el pie izquierdo y viene con el arma que permite dejar el planeta esterilizado. Hombre, pues mira, no me interesa, ¿vale? No, o sea, yo quiero los extraterrestres de buen rollito, de estos que vienen como si fuesen hawaianos, con sus collares de flores y demás. De, hola, venimos, son de paz, tal. Y ya está. Y que sean muy pacíficos, por si algún lunático nuestro decide coserlos a tiros, ¿vale? Porque luego sacan el rayo de la muerte y otra vez el planeta esterilizado y no es plan, ¿vale? Entonces, sí, preferiría conocer a un extraterrestre. Pero si eso no es posible, hombre, pues sí, yo también me quedaría con una buena cantidad de dinero. Con una cantidad obscena de dinero, sí, claro que sí, no voy a decir que no. Que no nos exterminen, pero tampoco nosotros a ellos, que ya me lo veo venir. Sí, pues. Si ven a un alien, me da miedo saludarlo de mano y que ese sea. Hostia, pero por favor. Ni lo comento. Pachi, muchas gracias por el resub, segundo mes. Muchas gracias. ¿Conoces el libro del problema de los 6 cuerpos? Sí, lo conozco. No lo he leído, pero lo conozco y me imagino que vas a preguntar. Confírmame si me equivoco, pero vas a preguntar por la teoría del bosque silencioso. Y la teoría del bosque silencioso mola mucho desde el punto de vista de la ciencia ficción, pero no tiene ni pies ni cabeza. En el mundo real no tiene ni pies ni cabeza. La teoría del bosque silencioso es básicamente cómo sabemos que no hay un montón de civilizaciones en la galaxia y que ninguna decide emitir señales al espacio por si hubiese una civilización depredadora que se dedicase a exterminar a cualquier civilización que da señal de su existencia. En cuyo caso lo que querrá decir es que nosotros ya le hemos liado parda porque hemos mandado señales a la galaxia para contar que estamos aquí. Claro, ¿qué pasa? Para poder saber que podría haber una civilización depredadora, primero tendrás que saber que existen otras civilizaciones. Lo cual quiere decir que en algún momento tendrás que enviar una señal a otros lugares de la galaxia. Así que es imposible que todas las civilizaciones habidas y por haber, todas decidan mágicamente, sin saber si están solas en la galaxia o no mandar ninguna señal al espacio. ¿Podría haber alguna civilización que por miedo decía no vamos a mandar nada al espacio? Puede ser, pero seguramente sea después de que hayan mandado señales sin querer, teniendo en cuenta nuestra propia historia, y aún así habrá civilizaciones que lo harán intencionadamente porque pensarán que, lógicamente, eso no debe de tener mucho sentido. Así que, aun siendo una idea popular en el mundo de la ciencia ficción, no tiene mucho donde apoyarse. Mass Effect es diferente. Y no deja de ser un juego de ciencia ficción muy bueno, una saga muy buena, pero no deja de ser ciencia ficción. Vale, estaba mirando si había alguna pregunta más, pero creo que no. Pero de todos modos, estoy pendiente del chat, así que si preguntáis alguna cosa más. That's astronaut prime for hatch operations inside the International Space Station. He was given a go to safing and applying the ISS power to Dragon. Vale, le han dado a Chelligan el permiso para
para comenzar con esto. Lo que pasa es que no he entendido bien. ¿Ha dicho para dar energía a la cápsula de Dragon? ¿Para qué está funcionando ya con el sistema? Supone que ya está utilizando energía de este. Kjell Lindgren, NASA astronaut primed for hatch operations inside the International Space Station. He was given a go to safing and applying the ISS power to Dragon. Sí. Vale. La trilogía como ciencia ficción está muy bien. Sí, hombre, desde luego. No digo. Vamos, hay muchísimos trabajos de ciencia ficción que son buenísimos. Star Trek es ciencia ficción pura y dura. Tiene muchos conceptos que no tienen nada que ver con la física actual. ¿Quiere decir eso que no sea buena ciencia ficción? Al revés, me parece que es ciencia ficción fantástica, que es muy buena. Pero como ciencia ficción hay que entender que hay licencias y a veces pues hay que ignorar los obstáculos que presenta la naturaleza, el mundo real. Por ejemplo, en Star Trek, lógicamente, hay un sistema de comunicación más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque si no, pocas historias puedes contar. Así que, o se viaja más rápido que la velocidad de la luz. ¿Por qué? Por lo mismo. Es lo que tiene la ciencia ficción. Que hay cosas que te toca pasar por alto para ese tipo de historias. Entonces, lo que decía, que si tenéis alguna pregunta, la contesto, pero como estamos con las noticias, mientras está aquí Kjell Lindgren, ¿no? Sí, Kjell Lindgren haciendo posados, parece ser. Vamos a repasar las noticias. ¿Las ondas Voyager no acabarán destruidas con el tiempo por la radiación cósmica o no les afecta? Los discos deberían aguantar miles de millones de años. Es posible que incluso decenas de miles de millones de años. O sea que no debería ser un problema. ¿Por qué señales? Porque sea nuestra tecnología de comunicación actual, porque es el método de comunicación más sencillo que cualquier civilización avanzada utilizará en algún momento de su existencia. Las señales por radio es el método más básico, más sencillo para mandar mensajes en la galaxia. O sea, es como pretender aprender a... Es como pretender crear un sistema de escritura sin saber escribir. Primero tendrás que saber cómo escribir y luego ya podrás crear un sistema de escritura. O un idioma o un lenguaje escrito. Si lo preferís, creo que así se entiende a qué me refiero. O es como querer correr sin saber andar. Creo que así se entiende todavía mejor. ¿Cuánto le pagan una nota por una misión de este tipo? Más que a ti y a mí. La cifra exacta ahora mismo no la tengo en mente. Vale, va a decir algo a Kjell. Venga. Lo tengo puesto así. Cuando hablen nos enteramos. Hey, Wadi. For the hatch opening, you can continue to execute in step 3.3. Vale, dicen que es para que continúe con la apertura de la escotilla. Así que no hay problema. No me parece bien estar viéndote y no suscribirme. Vuelvo de nuevo a la carga. Mucho sin verte. Cheve, muchas gracias por el resub. Quinto mes. Así que muchas gracias. Y vamos a comentar las noticias. Serán 2, 3, no creo que sea mucho más porque ya solo con lo de contestar las preguntas del chat he estado un ratillo. Han dicho algo, pero no sé qué. Entonces, vamos a ver. Aquí de esta la vamos a comentar seguro, que es la que he abierto aquí aparte. Y esta quizás también, porque viene de Universe Today. Es muy largo. Es un estudio, pero es que son muy largos estos artículos de Universe Today. Cuando les da por enredarse, se enredan mucho. Pero bueno, vamos a comentar estos dos, porque de los que había hoy, o las que he visto yo por lo menos, eran las que me han parecido más interesantes. Porque hay muchas noticias precisamente sobre Crew 5, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar por esta, que es del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Si tenéis alguna pregunta en el chat, también la podéis hacer, tanto sobre las noticias como sobre lo que hemos estado comentando, y así yo lo contesto y también queda en el vídeo en YouTube, porque estamos en la sección de noticias de astronomía esperando a que la tripulación de Crew 5 llegue entre en la Estación Espacial Internacional. Están todavía presurizando el vestíbulo. Lo que dice la noticia es: un equipo desarrolla nuevas herramientas para ayudar en la búsqueda de vida en el espacio profundo. La gran pregunta de siempre: ¿estamos solos en el universo? Una pregunta a esta pregunta muy antigua.
dice, ha parecido estar tentadoramente cerca desde el descubrimiento de satélites cubiertos de hielo en el sistema solar con posibles océanos habitables bajo su superficie. Pero buscar la evidencia, el indicio de vida, de presencia de vida en un mar frígido a cientos de millones de kilómetros, presenta un desafío tremendo. El equipo científico utilizado tiene que ser exquisitamente complejo y al mismo tiempo ser capaz de soportar la intensa radiación y temperaturas criogénicas. Es más, los instrumentos tienen que ser capaces de tomar mediciones complementarias, independientes y diferentes o diversas que de manera conjunta puedan producir una muestra científicamente defendible de que existe vida. Para responder a algunas de las dificultades que las misiones futuras de detección de vida pueden encontrarse, un equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California ha desarrollado OWLS, un potente conjunto de instrumentos científicos como ningún otro. OWLS es la abreviatura de Ocean's World Life Surveyor, algo así como buscador de vida en mundos oceánicos. OWLS está diseñado para, o OWLS, es un juego de palabras. OWL en inglés es búho, o sea, búhos. Está diseñado para ingerir, para absorber y analizar muestras líquidas. Está compuesto por 8 instrumentos, todos ellos automatizados, que en un laboratorio en la Tierra requerirían del trabajo de varias docenas de personas. Los 8 instrumentos, ¿se entiende? Una visión para OWLS es que se utilice para analizar el agua congelada de una columna de vapor de agua que sea expulsada desde Encélado, uno de los satélites de Saturno. ¿Cómo tomas una pequeña cantidad de hielo, una pequeña muestra de hielo a miles de millones de kilómetros de la Tierra y determinar con la única posibilidad que tienes, mientras todo el mundo está en la Tierra conteniendo el aliento, si es una evidencia de vida? Se pregunta Peter Willis, que es el investigador coprincipal del proyecto y el director científico. Queríamos crear el sistema de instrumentación más potente que puedas diseñar para esa situación y buscar señales de vida tanto química como biológica. En junio, después de 5 años de trabajo, el equipo del proyecto ha aprobado su equipo, valga la redundancia. Actualmente tiene el tamaño de unos cuantos archivadores. Sí, no es, aproximadamente. Es grandecillo, es más grande de lo que pensaba. En las aguas saladas del lago Mono, en la Sierra Este de California. OWLS ha encontrado, para sorpresa de nadie, añadiría yo, indicios de vida celular y indicios químicos y celulares de vida, utilizando su software para identificar la evidencia de vida sin la intervención de seres humanos. Hemos demostrado que la primera generación del conjunto de instrumentos OWLS, dice Willis, funciona. Esto lo he añadido yo porque he empezado mal la traducción. Hemos demostrado cómo funciona la primera generación del conjunto OWLS. El siguiente paso es personalizar y miniaturizar, vale, esto sí me cuadra más, el conjunto para escenarios específicos de misiones. Aquí, ¿esto qué es? Dura solo 10 segundos. A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí está. Esto me imagino que es lo que ve el conjunto de instrumentos. El software de autonomía científica en OWLS del JPL, del Laboratorio de Propulsión a Chorro, monitoriza las partículas mientras el agua fluye por el microscopio, utilizando algoritmos de aprendizaje por máquina para buscar evidencias de movimiento similar al de la vida. Vale, aquí las partículas, los movimientos, las trayectorias de las partículas que ese software autónomo cree que pertenecen a organismos, están coloreados en magenta. Vale, perfecto. Una dificultad clave o una gran dificultad a la que se ha enfrentado el equipo de OWLS ha sido cómo procesar esas muestras líquidas en el espacio. En la Tierra, los científicos pueden depender de la gravedad, una temperatura razonable en el laboratorio y la presión de aire para mantener las muestras en su lugar, pero esas condiciones no existen en una nave viajando por el sistema solar o en el subsuelo de una luna congelada. Así que el equipo ha diseñado 2 instrumentos que pueden extraer una muestra líquida y procesarla en las condiciones del espacio. Dado que no está claro qué forma, qué aspecto podría tener la vida en un mundo oceánico, OWLS también
ha tenido que incluir el conjunto de instrumentos más amplio posible, capaces de medir desde el tamaño de una única molécula a microorganismos. Con ese propósito, el proyecto ha unido dos subsistemas, uno que utiliza una variedad de técnicas de análisis químico, utilizando varios instrumentos, y otra con varios microscopios para buscar pistas visuales, que sería algo parecido a lo del vídeo que teníamos aquí arriba. El sistema de microscopios de OWLS será el primero en el espacio capaz de observar células, desarrollado en conjunto con los científicos en la Universidad Estatal de Portland, en Oregón. Combina un microscopio holográfico digital que puede identificar células y movimiento en el volumen de una muestra con dos instrumentos de observación fluorescentes que utilizan dyes, aquí sería tinturas. Dye es teñir. No sé si sería así, tinturas, creo que es la palabra que mejor cuadra aquí, para observar el contenido químico y las estructuras celulares. Juntos proporcionan vistas que se solapan en una resolución de menos de un único micrón o aproximadamente 0,00004 pulgadas. Dato importantísimo para los que utilizamos el sistema métrico. Bautizado con el nombre de Sistema de Observación Tintura Tinte. Sí, tienes razón, micrófono, tienes toda la razón del mundo, Tinte. Podría haber un elefante extraterrestre y no lo vería ese aparato, porque no esperamos encontrar elefantes extraterrestres en Encélado. Lo que se espera es encontrar microorganismos en el océano, que es lo que parece que podría existir. Por eso lo lógico es buscar microorganismos, no elefantes. Sería extraño encontrarse un elefante en el fondo del océano de Encélado. Dice, con el nombre de Extant Live Volumetric Imaging System, ELVIS, lo hemos comentado muchas veces, la manía de los científicos en general, no solo en astronomía, de buscar abreviaturas o buscar nombres que sean más o menos simpáticos y luego convertirlos en abreviaturas. Y sí, funciona de esa manera. Queremos tener un instrumento que se llame X, en este caso ELVIS. ¿Qué nombre se nos ocurre? Este. Sistema de observación volumétrico de vida extante. El subsistema del microscopio no tiene ninguna parte móvil, que es algo raro, y utiliza algoritmos de aprendizaje de máquina tanto para centrarse en el movimiento similar al de un organismo en el agua, así como para detectar objetos iluminados por moléculas fluorescentes, tanto si ocurren de manera natural en organismos vivos como tintes añadidos a tintes añadidos a partes de células. Dice, parece como buscar una aguja en un pajar sin tener que buscarla y examinar cada hilo de cada fragmento de paja. Ha dicho el investigador principal Chris Lindersmith, que lidera el equipo del microscopio. Básicamente, estamos recogiendo grandes cantidades de paja y diciendo, mira, hay agujas aquí, aquí y aquí. Para examinar las evidencias en tamaños mucho más pequeños, las evidencias mucho más pequeñas, OWLS utiliza el instrumento OCEANS, que es la abreviatura de Organic Capillary Electrophoresis Analysis System, sistema de análisis por electroforesis de capilares orgánicos. O la traducción viene a ser algo así. Que esencialmente lo que hace es cocinar por presión muestras líquidas y las envía a instrumentos que buscan los bloques fundamentales de la vida. Todas las variedades de aminoácidos, así como ácidos grasos y compuestos orgánicos. El sistema es tan sensible que puede incluso detectar formas desconocidas de carbono. Willis, que también lidera el desarrollo de OCEANS, por si no es suficientemente evidente, me imagino que sí, es la abreviatura, o sea, en castellano sería océanos, en fin, aquí cada uno lo suyo. Océanos para un instrumento que va Encélado, jaja, lo pilláis, en fin, sin más. Willis, que lidera el desarrollo de OCEANS, lo compara con un tiburón que puede oler un único tipo de molécula de sangre en miles de millones de moléculas de agua. Y además también determinar el tipo sanguíneo. Sería el segundo sistema de instrumentos capaz de realizar un análisis líquido, un análisis de químicos, de elementos químicos en líquido en el espacio, después del instrumento MECA, analizador de microscopía electroquímica y conductividad, que estaba incorporado en el Phoenix Mars Lander, en un aterrizador llamado Phoenix Mars Lander que aterrizó en Marte. OCEANS utiliza una técnica llamada electroforesis capilar. Dice, básicamente,
hacer fluir una corriente eléctrica a través de una muestra para separarla en sus componentes. La muestra después es enviada a 3 tipos de detectores, incluyendo un espectrómetro de masa, que es la herramienta más potente para identificar compuestos orgánicos. Estos subsistemas producen grandes cantidades de datos. Solo un estimado del 0,0001% de esos datos podría ser enviado de vuelta a la Tierra porque los índices de transmisión de datos a ancho de banda, están más limitados que la conexión por módem de los años 80. ¿Vale? Así que OWLS ha sido diseñado con lo que se define como autonomía de instrumentos científicos de a bordo. Utilizando algoritmos, los ordenadores podrán analizar, sumarizar, resumir y priorizar y seleccionar solo los datos más interesantes que enviar a casa, es decir, a la Tierra, mientras también ofrecen un manifiesto de la información que sigue a bordo. Estamos empezando a realizar preguntas que ahora necesitan instrumentos más sofisticados, ha dicho Lucas Mandrake, que es el ingeniero del sistema de autonomía de los instrumentos del proyecto. ¿Es posible que alguno de estos otros planetas... Dice, ¿hay alguno de estos otros planetas que sea habitable? ¿Hay indicios científicos defendibles para la vida en lugar de simplemente una pista de que quizás podría estar allí? Para poder responder a eso es necesario instrumentos que sean capaces de recopilar una gran cantidad de datos, y eso es lo que OWLS y su autonomía científica están preparados para cumplir. Aquí lo que no dice es esto cuándo se podría enviar, en qué misión se podría enviar a Encélado, la verdad. Es interesante, pero claro, habría que ver eso, cuándo lo enviarán a Encélado y de qué manera. Lo he silenciado del todo. A ver cómo va esto. Todavía queda una media hora, se supone. Están verificando lecturas en el vestíbulo. O sea, que lo están presurizando. That there's a 0 reading inside the vestibule, and that's 0 gas being read from the vestibule. Se están verificando las lecturas de gas del vestíbulo. Ahora sale un gato. Hombre, sería sorprendente, la verdad. Sería desconcertante. ¿Habíais preguntado algo? Espero que nadie descuelgue el teléfono a mitad de transmisión. Ja. ¿Alex ha hecho un chiste? ¿Es esa una de las señales del apocalipsis? Sí, lo es. Y no he hecho un chiste. ¿A qué hora llegaba Crew 5? Ya ha llegado. Estamos esperando a que la tripulación entre en la estación, que debería ser, ya digo, en una media hora. Y lo del elefante extraterrestre se lo he contestado antes, así que... vale, entonces, lo que decía de... Ya decía yo, digo, qué raro no escuchar ninguna comunicación. Y es por eso, es porque no me he dado cuenta de que es que lo había dejado silenciado. Lo quería dejar, sí, al mínimo. Y lo he dejado demasiado al mínimo, silenciado. Pero bueno, ya veis que están en las tareas de preparación para poder recibir a la tripulación. Así que podemos seguir con esto porque ya hemos pasado esta noticia que, ya os digo, lo que echo de menos aquí es saber cuándo se podría enviar esto a Encélado. Porque es interesante. Es interesante pensar que si pueden analizar la muestra del material expulsado en una de estas erupciones de material del material que se encuentra bajo la superficie de Encélado, eso sea suficiente para poder determinar si podría haber vida. Me parece muy interesante, pero claro, esto ya os digo, ahora mismo no hay ningún lanzamiento a la vista hacia Encélado en el que esto se pudiese incorporar, así que habrá que tener paciencia. Vale, nada especial. Siguen a lo suyo, básicamente. Ese es el resumen. Vale, ¿por dónde iba? Esta fuera y la otra es esta, ¿no? Sí. Y la otra es de Universe Today, pero va muy en la línea de lo que estábamos comentando. Entonces yo creo que vale la pena echarle un vistazo porque dice, ¿cómo deberían responder los gobiernos del mundo si detectásemos una civilización alienígena?
Y esto, a pesar de que es un artículo larguísimo, me voy a saltar partes del artículo, ya os lo adelanto, es en realidad un estudio. Vale. Dice, la ciencia ficción es el reino en el que la gente tradicionalmente juega con la idea del contacto con una inteligencia extraterrestre, pero ahora esas discusiones están migrando de la ciencia ficción a terrenos más serios. Los académicos están hablando constantemente de ello en los estudios que están publicando últimamente y tratando cosas como la respuesta y consecuencias geopolíticas del posible contacto con una inteligencia extraterrestre. La discusión es interesante tanto si crees que es probable como simplemente posible, de una manera muy remota, que la humanidad en algún momento pueda contactar con una civilización extraterrestre y nos podría contar más sobre la humanidad que sobre esa posible civilización. It is all hands on deck as Crew 4. Samantha Cristoforetti, current station Que está todo commander, el mundo trabajando. and Bob Hines in your forefront view in the center of the screen. And off to the right, we see NASA astronaut Jessica Watkins. Oh, sorry, that is Frank Rubio. Eso iba a decir. ¡Ostras! Esa ha sido buena. Dice, y aquí en la parte frontal, aquí están Samantha Cristoforetti, Bob Hines, y de repente dice, y en la parte frontal a la derecha pueden ver a Jessica Watkins. Digo, ¿cómo que a Jessica Watkins? Sí, automáticamente corregido. Perdón, a Frank Rubio. Digo, vale. Se le ha ido, pero por completo. Vaya lapsus. El cabello, sí, el cabello, es el cabello lo que le delata. En fin, seguimos con el artículo y decía, la discusión es interesante. Lleva muchas horas trabajando. Sí, a ver, sin más, oye, hago la gracia porque ha metido la pata, pero no tiene más importancia. Vamos, la de veces que se mete la pata en cosas así a lo largo de un día, sin más. No tiene más importancia, es una anécdota nada más. Decía, un nuevo estudio titulado, Implicaciones geopolíticas de un programa exitoso de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, es el último salvo, ¿se dice en castellano así? Joder, que sí, ¿no? Salvo. En ese toma y daca entre los pensadores profesionales. Los tres autores del estudio están asociados con instituciones incluyendo la NASA, el Centro de Búsqueda de Civilizaciones Inteligentes Extraterrestres del Estado de Pensilvania, el Departamento de Filosofía del Spring Hill College y también la Escuela de Leyes de Harvard. El autor jefe es Jason T. Wright de la Universidad Estatal de Pensilvania. Acaba de decir que hizo la gracia. ¿Cuenta como chiste? No cuenta como chiste. Pesaditos sois cuando queréis. El papel ha sido aceptado para su publicación por la revista Space Policy y está actualmente disponible en el sitio archive.org, que ya lo hemos contado más de una vez. Es un lugar al que se mandan los estudios antes de que se publiquen en las revistas de revisión por pares. El estudio es una respuesta a un artículo anteriormente publicado en 2020 llamado La búsqueda de vida inteligente extraterrestre, una consideración de Realpolitik. No conozco el artículo, o por lo menos ahora mismo no caigo. Ese estudio también estuvo publicado también se publicó en la revista Space Policy, trayendo un nuevo énfasis, un nuevo enfoque a la discusión alrededor del posible contacto con una inteligencia extraterrestre. Los autores son Kenneth Visian y John Traphagan. Visian es del Centro de Investigación Espacial de la Universidad de Texas y Traphagan del Departamento de Estudios Religiosos y el programa en Dimensiones Humanas de Organizaciones, también de la Universidad de Texas. Nos referiremos a ellos, a su estudio, como WT 2020. Vale, en ese estudio 2020, los dos autores destacan que hay mucho pensamiento sobre las civilizaciones extraterrestres que se centra en los riesgos de buscar vida inteligente extraterrestre y también en los mensajes, el envío de mensajes a inteligencias extraterrestres. ¿Qué pasa si la inteligencia extraterrestre es tecnológicamente más avanzada que la nuestra o es una amenaza? ¿Qué sucede si son como conquistadores o algo parecido? Stephen Hawking expresó también este temor en 2010 cuando dijo: estos alienígenas tan avanzados podrían quizás convertirse en nómadas buscando conquistar y colonizar cualquier planeta que pudiesen alcanzar. Estos tipos de alienígenas invasores hacen que Hollywood gane millones de dólares, pero los autores del estudio de 2020 se centraron en un riesgo diferente, uno que no llama tanto la atención. ¿Cuál es ese riesgo específicamente? El riesgo de simplemente detectar una señal alienígena de actividad pasiva de civilizaciones extraterrestres inteligentes, que es algo que normalmente se considera
negligible, de hecho se dice así en castellano. Dice, ¿qué es tan peligroso de simplemente detectar una señal? Dice, nosotros y nuestro Realpolitik. Dice, si estáis poco familiarizados con el término Realpolitik, levanto la mano, no estoy familiarizado, la historia está llena de ejemplos. Merriam-Webster define Realpolitik como la política basada en factores prácticos y materiales en lugar de objetivos teóricos o éticos. En el estudio de 2020, los autores utilizan esta definición de Realpolitik del historiador John Bew. La visión de las relaciones interestatales, donde la noción de que un Estado podría estar regulado o controlado por una ley está es defectuoso. Ah, vale, ahora, madre mía. Que acaban de decir que ahora mismo que Crew Dragon está lista para equilibrar las presiones. O sea que todavía les queda un ratito. No mucho, pero les queda un ratito. Así que me voy a dar prisa para terminar esto antes de que la tripulación entre en la estación. Y desde Houston les han dicho que he recibido. Y también SpaceX, lo mismo, que recibida la comunicación. Vale. Eso, decía que esa noción de que el Estado pueda ser regulado o controlado por la ley es defectuoso. Y como ahora están repitiendo cosas, voy a silenciar esto un poquito. Así. Dice, y ese poder solo obedece a un poder más grande. Realpolitik es, por tanto, la política de barro, ¿no? Podría ser una buena traducción de Down and Dirty Nitty Gritty. Entre los grupos políticos, dice generalmente países. Realpolitik está separado de la oración que los líderes políticos utilizan en las de la orativa, más bien, perdón, que los líderes políticos utilizan en las elecciones y en situaciones en las que se enfrentan al público, donde los líderes utilizan el teatro político para inclinar a la población y poder avanzar en sus motivaciones. Realpolitik es sobre las mecánicas de poder en nuestro mundo. Vale. Dice, un gran ejemplo de Realpolitik viene de la Segunda Guerra Mundial. El presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro británico Churchill fueron amables con Stalin y Rusia. Llamaron a Stalin un aliado, agitaron su mano y sonrieron cuando se encontraron con él. Necesitaban a Stalin para seguir en esa pelea y debilitar a Hitler. Y los estadounidenses incluso enviaron un flujo estable de suministros a Rusia para poder permitirles que participen en su para permitir que participen en su esfuerzo de guerra. Por estar leyendo el chat y se me ha ido. Dice, todo bien, al menos superficialmente, dice, tal y como muestra este famoso clip de la conferencia de Yalta, que no está incluido aquí porque el artículo en realidad viene de Universe Today, pero que tampoco es importante. Dice, en el minuto 65 podemos ver a los tres líderes saludándose. Bueno, en realidad a lo mejor sí que vale la pena, sino que no mucho. Lo que pasa es que no es que, claro, el problema es que no siempre. Aquí está. El vídeo en cuestión es este. Vale, sí, bueno, este vídeo, sí, me había caído. Este yo creo que lo ha visto todo el mundo. 2:35, aquí. Ahí están los tres. Y el momento en el que se saludaban. Vale, dice, pero entre bastidores, Realpolitik estaba tejiendo una tela de araña diferente. Churchill y Roosevelt necesitaban a Stalin para poder ganar la guerra y Stalin lo sabía. Stalin prometió elecciones democráticas para Polonia después de la guerra porque necesitaba a los aliados para ayudarle a vencer a Alemania. Se retractó en esa intención tan pronto como la guerra terminó ocupando Polonia y otros países, y Rusia y Occidente se convirtieron en enemigos de manera abierta. Eso es Realpolitik y Stalin lo llevó a la práctica muy bien, pero eso fue hace mucho tiempo y el mundo estaba en guerra. ¿Por qué es relevante en una época mucho más moderna y con el posible contacto con una civilización extraterrestre? Dice, porque la naturaleza del ser humano no ha cambiado. Si detectamos a ver, si han puesto esta cámara. En la Estación Espacial Internacional han puesto esta cámara, para poder ver cómo la tripulación de Crew 5, que va a venir desde aquí, entra en la Estación Espacial Internacional en unos minutos. ¿Por dónde iba? Si detectamos una señal pasiva de una civilización extraterrestre, podría ser un problema para la gente religiosa. Su visión del mundo podría verse seriamente amenazada y eso podría provocar
revueltas significativas en países religiosos o incluso violencia extremista religiosa. Pero terminaría apaciguándose, al menos el razonamiento, y la gente volvería a sus vidas diarias, a su rutina. Sería revolucionario para los científicos, pero la mayoría de la gente seguiría con sus vidas. Y así es como el estudio 2020 resume el razonamiento. Pero, ¿cómo actuarían los líderes políticos y los países? Dice, cuando las naciones están luchando entre sí, dice, habrá cierta cantidad de realpolitik. Y cuando se trata de contactar con una civilización extraterrestre, monopolizar ese contacto presenta beneficios potenciales para la nación que logre monopolizarlos. La historia de relaciones internacionales vista a través de la lente de la tradición de realpolitik, de política de pensamiento político realista, sugiere, sin embargo, que hay una cantidad de riesgo medible de conflicto sobre el beneficio percibido del acceso monopolizado a los canales de comunicación con una civilización extraterrestre, escriben los autores en el estudio de 2020. Vale, esto de momento sigue. Un poquito más bajo. Dice para Wisin y Trafalgar, es decir, para los autores del estudio de este año, de 2022, el riesgo está en lo que podamos hacernos nosotros a nosotros mismos. Cualquier civilización extraterrestre tendrá seguramente una enorme ventaja tecnológica sobre nosotros, y mientras esa civilización no sea maliciosa, no sea peligrosa, esa ventaja es una oportunidad para los países involucrados. Si un gobierno monopoliza las comunicaciones con esa civilización extraterrestre, podría ganar una ventaja tecnológica. Imaginemos a China, Rusia o Estados Unidos deseando conseguir esa ventaja tecnológica, o Corea del Norte, Irán, etc. Esa es la lente de realpolitik en la que los autores están evaluando ese escenario. Podría llevar a conflictos u otras consecuencias poco deseables. En el estudio de 2020, los autores dicen que las consideraciones de realpolitik deberían ser importantes a la hora de planificar una detección pasiva de actividad de una civilización extraterrestre. Hacen diferentes recomendaciones. Sugieren que los científicos que trabajan en este campo formen relaciones de apoyo con las fuerzas de seguridad locales, que refuercen los perímetros y seguridad de sus instituciones y que refuercen la seguridad del personal para los científicos y sus familiares. Eso ya me parece de argumento de película de Hollywood, sinceramente. No sé qué sensación tenéis vosotros. Los autores del estudio 2020 también sugieren que las instalaciones de observación, como los radiotelescopios, adopten unas medidas de seguridad similares a las de las plantas de energía nuclear. Lo dicho. Pero el nuevo estudio, que es una contestación, es un contraargumento al de 2020 y a sus preocupaciones sobre realpolitik, no ven estas acciones de seguridad como algo útil. Tampoco están de acuerdo en que sea probable que una nación de alguna manera pueda monopolizar las comunicaciones con una civilización extraterrestre. Con eso estoy de acuerdo, tengo que añadir. De hecho, lo que dicen es la existencia. Vale, están hablando de la comida que han consumido en la misión, así que sin más. La existencia de instalaciones robustas e información bloqueada y flujos de información cerrados podría en sí mismo interpretarse por parte de extranjeros o de observadores externos como una evidencia de que hay algún tipo de actividad que transformará el mundo en esa comunidad o instalación. Es lo que dice Jason T. Wright y el resto de autores del estudio 2022. Dice, aunque no ponemos en duda que la respuesta que se produzca una respuesta de realpolitik, lo que hacemos es destapar preocupaciones con la presentación del estudio de 2020 de ese paradigma, escriben los autores. Lo que dicen es que hay fallos en el argumento, en el análisis del estudio de 2020 y que hay suficientes motivos, que no se dan suficientes motivos, para justificar tratar este escenario político como el que seguir a la hora de tomar acciones sobre otras respuestas geopolíticas. ¿Cuánto queda de artículo? Madre mía, queda bastante, lo dicho, voy a abreviar porque si no... Más que nada porque por hora quedan 10 minutos más o menos para que la tripulación esté a punto de salir de aquí. Así que habrá que abreviar, ya os he dicho, en algún momento me terminaré saltando cosas. ¿Por dónde iba? Por aquí.
O por lo menos leyéndolas para mí, y si veo algo interesante lo comento en voz alta, pero es que si no, va a ser esto larguísimo. Vale, dice, si la respuesta de Realpolitik llega a entrar en escena, podría ser la respuesta más relevante. Los autores del nuevo estudio están de acuerdo en eso, pero también dicen que es poco probable que una nación sea capaz de monopolizar con éxito las comunicaciones con una civilización extraterrestre. El escenario más realista, o la amenaza más realista, perdón, es una nación que crea que puede monopolizar esas comunicaciones. Y vale, los autores critican otros aspectos. A ver, ¿están comentando de fondo? Sí, no, están trabajando en la apertura. Lo que voy a hacer es ponerme esto en miniatura, aunque no lo veáis vosotros, para poder verlo yo por si acaso. Dice, critican otros aspectos. Dice, por ejemplo, si fuese una democracia occidental la que detecta una señal, podría monopolizarla. Poco probable según los autores, porque la ciencia en Occidente está bien integrada a nivel internacional. Vale. Vale, los autores también critican el escenario de contacto detallado en el estudio 2020 porque lo que plantea es que el contacto parece sencillo, con una civilización extraterrestre y que podría contener información técnica valiosa para que pueda ser útil para una nación que quiera monopolizar esa comunicación. Dice, es poco probable. Dice, es por un lado porque la ciencia es acumulativa y no lineal, es decir, para que un nuevo conocimiento sea útil tenemos que tener el contexto científico apropiado. Imaginaos que mañana nos manda una civilización extraterrestre los planos para construir una nave que esté alimentada por energía de agujeros negros en el interior de la nave. Necesitaremos mucha información para poder hacer uso de esa nave y poder construirla. Es básicamente lo que se viene a referir. Vale, dice, por ejemplo, ¿podrían los eruditos medievales hacer uso de un libro de texto sobre el diseño de armas nucleares? Exactamente lo mismo. Incluso si lo pudiesen entender, ¿podrían actuar en ese conocimiento? Dice, es poco probable. También, ¿qué tecnología específica, qué ventaja tecnológica específica se podría adquirir? Dice, ya tenemos suficientes armas nucleares para destruir la civilización, tenemos armas biológicas. ¿Podría una civilización extraterrestre compartir de manera no intencionada información que pueda permitir a esa nación que monopolice las comunicaciones construir alguna superarma? Dice, esto ya es entrar en el campo de la ciencia ficción, ¿vale? Y que la manera, dicen los autores del estudio de este año, de evitar ese intento de monopolización de las comunicaciones si sucediese es precisamente lo contrario, ser abiertos a la hora de comunicarse en lugar de ser muy estrictos e intentar mantener todo en secreto. En el nuevo estudio los autores explican que es importante que se implementen protecciones de seguridad extensas en los campos de búsqueda de civilizaciones extraterrestres inteligentes y envío de mensajes que en sí mismo pudieran causar los problemas de los que se avisan en ese estudio. No, vale, perdón. Es importante que se tenga en cuenta que implementar esas medidas podrían ser lo que desencadenase el panorama que preocupaba en el estudio 2020. Vale, hay algo de acuerdo entre ambos estudios sobre los riesgos del contacto. Dice, por ejemplo, la preocupación legítima del estudio 2020 es que la simple percepción de un monopolio de información por parte de un país podría ser suficiente para crear un conflicto peligroso. Dice que el artículo dice eso, que hemos visto ejemplos de cosas parecidas a lo largo de la historia. Que las naciones antagonistas pueden ser paranoides, y es verdad. Vale, otro punto de acuerdo tiene que ver con la seguridad de los científicos trabajando en el proyecto así. Dice, incluso si tuviésemos buenos motivos para evitar protecciones de seguridad extensas, instalaciones y demás, hay otros motivos para tomar medidas de seguridad para proteger a las personas implicadas en la búsqueda de vida extraterrestre inteligente en el caso de una detección, ¿vale? Porque podrían ser amenazados o incluso atacados. Básicamente dice, por ahí mucha gente que está chalada. En su conclusión, los autores dicen que una respuesta real política a un escenario de contacto vale la pena ser tenida en cuenta, pero debemos mantener que solo es uno de los diferentes escenarios que se podrían dar después de haber realizado un contacto con una civilización inteligente extraterrestre que valga la pena tener en cuenta. Lo que sugieren es que hay muchas alternativas mejores y que involucran respuestas que puedan generar cohesión o una mayor colaboración a niveles de relaciones internacionales.
También dicen que el estudio 2020 se apoya en la premisa de que los líderes políticos malinterpretarán el posible contacto con una civilización y lo manipularán y malinterpretarán la posibilidad de manipulación por otro estado, por otro país. Aunque no es un miedo que carezca de base, según los autores, y necesite ser considerado, los autores del estudio de 2022 no están de acuerdo con las recomendaciones del de 2020. ¿Qué sugieren que debe hacer el mundo si contactamos con una civilización? En lugar de tomar medidas para reforzar esas instalaciones, lo que recomienda es transparencia, compartir datos y educar a los legisladores en ese escenario. Dice, imaginad eso, si no es... dice, no es algo para una buena historia de ciencia ficción, pero nos puede ayudar a evitar sufrir entre nosotros. Es un artículo muy largo. La historia de fondo es interesante, pero la verdad, al final, estoy de acuerdo con el artículo de 2022. No tiene sentido intentar monopolizarlo, no puedes monopolizarlo. Si se envían esas señales, se reciben por radio, cualquiera puede captarlas, ya no solo naciones, astrónomos amateur. Así que no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Pero bueno, es algo interesante. Es algo interesante, así que lo quería mencionar. Y lo que voy a hacer es rápidamente, muy rápidamente, creo que despedir la sección de noticias, porque deben de quedar no más de 10 minutos, diría yo, hasta que se haga la apertura de la escotilla. Y como no sé cuánto va a durar, lógicamente tampoco quiero subirlo a YouTube aquí en plan, venga, alegría, porque a lo mejor hay problemas a la hora de subir esto. Y lo que voy a hacer, por tanto, es, si estáis viendo el vídeo en YouTube, si os interesa ver esto, lo tenéis en el canal de la NASA. En el canal de la NASA o en el de SpaceX, buscáis Q5 docking. De hecho, este es el vídeo de SpaceX, del canal de SpaceX, Q5 Mission Approach and Docking. Si lo buscáis, ahí lo podéis ver. Esto es ya a las 3:35, porque esto es el inicio de la transmisión. O sea que más o menos a las 3:35 será cuando lo encontraréis. Así que nada, si estáis viendo el vídeo en YouTube, lo que digo siempre, muchas gracias por haber elegido el vídeo para haceros compañía este rato. Espero que haya estado interesante, porque además hoy ha sido diferente porque hemos contestado también al chat. Y nada, os espero en el próximo vídeo. Así que si estáis en YouTube, lo dicho, que muchas gracias por haber estado ahí y os espero en el próximo.